Bueno, hola. Eh, Habíamos dejado, hoy es jueves, habíamos dejado el video anterior en Rousseau. Vamos a tratar de ser más o menos más expeditivos en esta vuelta. Eh, Había mencionado, estamos tratando de desentrañar el origen del Estado, ¿no? Con ese concepto orgánico. Si decimos que es una organización política y jurídica, ¿por qué es una organización el Estado? Bueno, habíamos contado en su momento que estaba esa necesidad, esto tiene que ver con el elemento del poder, de limitar el ejercicio del poder absoluto. Y esto nace en las ideas contractualistas. Ya explicamos a Rousseau, que es contemporáneo de Hobbes. Vamos a poner Hobbes y Rousseau, básicamente. Uno, porque explica que el hombre es bueno en su estado de naturaleza, Rousseau. Esa teoría del buen salvaje que en momentos más se lo mando se lo subo a la plataforma. Siempre nos conectamos a través de la plataforma. ¿Qué nos decía Rousseau? Esto, que el hombre era bueno en su estado de naturaleza y que la verdad, el error del ser humano había sido reconocer en otro la apropiación de la naturaleza, del estado de naturaleza, y entre ellos la libertad de las personas. Hobbes, que en realidad es anterior a Rousseau, es inglés. Rousseau era francés. Hobbes tiene un libro que se llama Leviatán, ¿no? Se hace más conocido por ese libro, Leviatán, que hace una descripción del hombre en su estado de naturaleza, pero no dice que es bueno, sino que dice que el hombre está dominado por las bajas pasiones, que es egoísta. Para Rousseau no, es altruista, salvo alguna excepción. Pero para Hobbes el hombre es malo en su estado de naturaleza. Es más, él define, seguramente quienes leyeron el Leviatán, esa famosa frase, cual dice: hombre, lobo del hombre. Que en realidad el contractualismo social podría existir para evitar que aquellos que están en una posición de preponderancia, que estén mejor, se abusen de aquellos que estén en una situación desventajada. Revisionismos hay por todos lados. Hay quienes dicen que Hobbes en realidad lo que hacía era proteger a la monarquía inglesa, pero bueno, en definitiva lo que dice explícitamente es esto. Los dos llegan a la idea de la necesidad de un contrato social. En realidad la idea del contrato era una idea muy difundida en la época de la modernidad. Pero es importante que el contrato es una ideación, ¿no? Es producto de un proceso intelectual del hombre, y que dice que las voluntades se pueden manifestar en un instrumento, que es el contrato, y que ante los incumplimientos habría sanciones. También existen las fianzas, las garantías, etcétera, etcétera. Entonces, tomar este instrumento y darle una aplicabilidad en las relaciones sociales ayudaba en un instrumento que permitía eximirse de esas relaciones arbitrarias del ejercicio del poder absoluto por parte de los monarcas. Entonces, ¿de qué se trataba? Se trataba de limitar el ejercicio del poder absoluto. De limitar el poder. Si el poder es absoluto, cuando se lo limita, deja de serlo. Entonces son estas ideas las que avanzan. Rousseau en su segunda obra, la más importante y difundida, es propiamente el contrato social. El contrato social ya avanza. Plantea esta idea del contractualismo, en el cual el pueblo rompe con las autocracias, con la monarquía, califato, lo que fuera, y una vez que cortó esa relación, hay una fractura con el orden antiguo, surge un estado asambleario. El pueblo es soberano. En ese momento el pueblo es soberano. ¿Por qué es soberano? Porque no reconoce ninguna autoridad y ningún poder por encima del poder que tiene el pueblo, que lo tiene distribuido. Pero es un poder anárquico, ese poder que decía, al que tanto le temía Hobbes. Dice, bueno, si somos todos iguales,
el más fuerte se va a aprovechar del más débil. Entonces acá la propuesta es de formular este contrato social. Este contrato social es: todas las personas, ese pueblo, cede su autonomía de la voluntad, no puede hacer lo que quiere, sino que se va a comprometer a comportarse de determinada manera. Por ejemplo, no matar, no robar, reconocerle al otro determinados derechos y que el otro me los reconozca a mí. Entonces hay un juego de contraposiciones, hay un juego de contraprestaciones. Por eso es la idea del contrato. Y la mayor creación de todo esto es el instrumento de la que se llama institución. ¿Qué son las instituciones? Las instituciones son herramientas o instrumentos que despersonalizan el poder. Entonces, ante a una persona que estaba investida de todo poder absoluto, las instituciones, que no son otra cosa como el contrato, son producto de un proceso racional. Y esto es la modernidad que propone ponerle fin a la etapa del oscurantismo, el oscurantismo dominado y muy bien comunicado por la Iglesia por lo general, ¿no? Y por las religiones. La creencia, ¿no? La creencia, creemos que Dios, entonces, para ganarnos el cielo y para ganarnos la vida eterna, determinadas cosas. Los racionalistas, el iluminismo, dice que a la creencia se le interpone la razón, la ciencia. Entonces la razón, ese proceso de la racionalización, crea, el hombre pone la razón, la diosa razón, al servicio de la sociedad, y a través del razonamiento y la ideación se pueden conformar organizaciones. ¿En base a qué? En base a instituciones. Esta parte es muy importante. Entonces, ¿qué es una institución? El contrato era una institución, porque las partes se sometían al contrato. Ese viejo dicho que dice: el contrato es para las partes como la ley misma. Entonces, esa autonomía, esas voluntades que se reunían sobre un contrato, el que mandaba era el contrato. El que incumplía el contrato. No incumplía una palabra, incumplía el contrato. Bueno, entonces, ¿qué es lo que empiezan a surgir? Instituciones. Las instituciones. Y las instituciones, ordenadas entre sí, coordinadas entre sí, van a formar un ente superior, una organización creada en base a instituciones. ¿Qué es una institución? Bueno, si nosotros delegamos nuestra soberanía de la voluntad frente a alguien que lo va a ejercer, y esta vez no va a ser un monarca, para salir del estado asambleario, ¿quién va a ser el que ejerza el poder? Ya no absoluto, sino limitado. El gobierno. Va a haber un gobierno que ejerza ese poder. ¿Y a través de qué? Bueno, hay un instrumento de delegación. Se le delega con una institución. ¿Y cómo vamos a obedecer a ese nuevo gobierno? A través de un instituto, de una institución que se va a llamar la ley. Entonces, ¿qué será la ley? ¿Es la ley de la naturaleza? No, no es una ley, es positivismo puro, es esa expresión de Hans Kelsen. Artículo primero tal cosa, artículo segundo tal otra. ¿Cuál es esa ideación? El deber ser positivo, el deber ser coactivo. Hay que comportarse de determinada manera. El que no se comporta de determinada manera le va a corresponder una sanción. No hay que salir de casa, quédate en casa. El que sale sin una justificación tiene una sanción. Entonces, es para poder nosotros vivir en comunidad necesitamos determinadas leyes. Pero esa ley no la va a aplicar ni la va a crear un monarca, alguien que tenga el poder absoluto, sino que la va a tomar un gobierno, y el gobierno no existe en ningún lado. Dicen: el señor ese de bigote canoso, hincha de Argentino Junior, es el que manda. ¿Es el rey? No, bueno, pero el año pasado no era ese, era otro que era hincha de Boca. Y antes era una señora que era hincha de Gimnasia y Grima de la Plata. Y dentro de 3 años y medio va a ser otro, o seguirá este hasta el límite de los 8 años. Entonces no son los monarcas, no tienen un poder absoluto, no van a estar para siempre. Y además no pueden hacer lo que quieran. Es aquel que se vaya, escape de la cuarentena, se le aplica el artículo 202 del Código Penal, creo.
es el 202. O sea, la sanción ya estaba creada. Aquel que no obedezca las órdenes cuando hay una emergencia sanitaria tendrá tal castigo. ¿Qué es la institución? ¿Qué es una ley? El deber ser coactivo en la ley. Yo les muestro la ley, ¿no? A ver que circula el decreto, les muestro la ley. Mira, acá está la ley. Y ustedes van a mirar y me van a decir, son 2 o 3 papeles escritos. La receta de un postre puede ser, o una receta de reglamento del backgammon, qué sé yo. No es una ley. ¿Y qué es lo que le da la fuerza de ley? Es esta representación que nosotros hacemos de ese papelito. Entonces tiene fuerza de ley. ¿Por qué? Bueno, porque todos nosotros convenimos en que esas descripciones programáticas, prescriptivas, se llaman ley y nosotros las tenemos que obedecer. Eso es el contrato social. Entonces el contrato social tiene como institución la ley. Y dijimos el gobierno. ¿Y el gobierno qué es? ¿Son esos señores que están ahí? No, esos señores que están ahí son un grupo de gente. Como puede ser la Barra Brava de Chacarita, es otro grupo de gente. O como pueden ser ustedes, cuando se sienten en un aula, es un grupo de gente. Son tipos que están ahí, mujeres. No, porque es un gobierno. No. Bueno, un gobierno es aquel que ejerce el poder conforme a los límites que se expresan en la Constitución y que son electos de tal manera, los diputados de manera directa proporcional en cada una de sus provincias, el presidente de manera directa con todo el territorio nacional, de distrito único, los senadores a través de un sistema de listas incompletas, toda una complejidad. Pero ese grupo entonces, que es lo que nosotros llamamos gobierno. Hay una construcción racional de decir que esa gente es el gobierno, que son los que ejercen el poder, como lo ejercía el monarca. Sí, bueno, pero pasa que el monarca era el titular del poder. Esta gente ejerce el poder por tiempo limitado. La primera de las limitaciones es la temporal, 4 años, 6 años, 2 años. No son los dueños del poder, ejercen el poder por mandato de los ciudadanos. ¿Qué es un mandato de los ciudadanos? Pues va y se vota. ¿Y eso qué es un voto? No es un voto, es un pedacito de papel dentro de una caja de cartón. No, el sentido que nosotros le damos es otro. Es el papelito adentro de una caja de cartón, significa voto, y que responde a una de las partes de un sistema electoral, que es el sistema por el cual traduce votos en cargos públicos. Y ahí se conforma un gobierno. Puede ser demasiado rebuscado. Esto no, estoy tratando de describir esas instituciones. Entonces, ¿qué son instituciones? ¿El voto es una institución? Sí, claro, suelta. ¿El gobierno es una institución? Sí, también ahí está suelto. Y entonces, ¿y la ley sí es una institución? ¿Y dónde está la lista de instituciones? En realidad no hay una lista de instituciones dispersas, sino que están todas ordenadas, que están todas coordinadas. Hablábamos del voto, artículo 37 y 38 de la Constitución. Hablamos de un gobierno, artículo 44 de la Constitución. Hablamos de la ley, artículo 16, artículo 19 de la Constitución. Pero las meten toda la Constitución en una bolsa y meten instituciones. No. ¿Qué son estas instituciones amalgamadas con un sentido? Bueno, están coordinadas. Entonces hay un proceso en el cual se crean esas instituciones, se las agrupa, se las regula, se las coordina. Y ese proceso es el proceso coinstituyente, que nosotros en estos días lo conocemos como el proceso constituyente. ¿Qué hace el proceso constituyente? Sanciona una constitución. Una constitución que va a ser la piedra angular de ese funcionamiento jurídico. Nosotros explicamos desde Hans Kelsen, que es el deber ser, la teoría pura del derecho. Entonces, tenemos que ubicar a ese proceso constituyente en ese proceso de transición, de ruptura con el orden feudal, con el oscurantismo, con lo que se llama la autocracia, con un régimen constitucional, con un Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo sucede eso? Hasta la ruptura, el pueblo es soberano, el poder vuelve al pueblo, a su estado de naturaleza, porque le corresponde al pueblo, porque reside en el pueblo, y el pueblo se organiza jurídica y políticamente. Primero políticamente. Hay un contrato. El contrato social es un contrato, como le dice, social entre la gente, pero también político. No lo quiero confundir con el federalismo, pero es una especie, porque en ese proceso
ese proceso de creación de esa organización, ese es el proceso constituyente. Es el proceso donde, por eso en estado asambleario, el Estado comienza a formarse. ¿Comienza a formarse a partir de qué? A partir de determinados elementos. Y que a esto lo vamos a tratar de describir a través de lo que les expliqué yo, que era la teoría del Estado, la teoría clásica del Estado, una teoría decimonónica. Y que es más o menos así. Digamos, hay cosas que yo las voy señalando, sugiero que sigan todos los elementos del Estado, del texto de Vidar Campos. Yo le trato de dar un sentido un poco más coloquial, pero todas estos elementos los va deslizando. Cuando habla de derecho está el tema que habla de la ciencia jurídica y no derecho, el trialismo de Vidar Campos, es más extenso, pero trato más o menos de guiarlos a ustedes como si esto fuera una clase presencial. Respecto también de la soberanía, ¿no? Si el pueblo es soberano o no es soberano, también una discusión que da Vidar Campos. Yo en ese punto tengo alguna, no es una discrepancia, sino una percepción distinta. Cuando habla, hay un artículo, el artículo 33 de la Constitución, es bueno tener la Constitución a mano. El artículo 33 dice algo así, se llama la cláusula de los derechos implícitos. Dice, los derechos, la regulación, no dice la regulación, sino el artículo 14 dice los derechos según las leyes que reglamentan su ejercicio. Dice, las leyes que reglamentan su ejercicio, esa actividad se llama poder de policía del Estado, las leyes que reglamentan el ejercicio no pueden implicar perdón, este es el 28, en realidad el principio de razonabilidad, no pueden menoscabar la esencia de los derechos que ellos significan. El 33 dice, los derechos y garantías no reconocidos por esta Constitución no significan la negación de los mismos, que provienen del momento de la soberanía popular, del estado de soberanía popular. Dice más o menos, palabra más, palabra menos, dice eso. Entonces, ¿cuál es el tema de la soberanía popular? Ahí hay una gran crítica de Vidar Campos, dice, no, el pueblo no es soberano, soberano es el Estado. Y eso es cierto, soberano es el Estado, soberano era el monarca. ¿Y en qué momento el pueblo es soberano? El pueblo es soberano al momento de la creación del Estado. Y por eso ese artículo, que después lo vamos a ver más adelante, dice, el constituyente no crea los derechos, crea instituciones, crea garantías como instituciones, pero los derechos no los crea. El derecho a la vida no lo inventó un constituyente. El trabajo, el derecho a trabajar, no lo inventó un constituyente. El constituyente los reconoce todos esos derechos, pero no podría ser una lista innumerable de todos los derechos que existen. El derecho de acceso a Internet, en 1853, no se le hubiera figurado un constituyente. Entonces, ¿de qué se trata? Reconoce los derechos, están expresados en la Constitución de manera enunciativa, están enunciados, están de manera enunciativa, no taxativa. No son de manera taxativa, no son solamente esos derechos. Son esos derechos y otros que provienen del Estado de la soberanía popular. ¿Qué quiere decir eso? Que son derechos que son connaturales con el hombre. Y acá viene esta historia que habíamos contado al principio, que hay derecho natural, hay derecho, el iusnaturalismo y el iuspositivismo. El iuspositivismo, ¿qué es? Esta expresión, artículo primero, artículo segundo, capítulo 1, sección tercera, ¿no? Esa racionalidad, esa sistematicidad que se acuerdan en el texto de la ley. Pero hay derechos que son naturales con el hombre. El artículo 14 no reconoce el derecho al medio ambiente libre, a los derechos de los consumidores, los derechos de los usuarios informáticos. Hay un montón de cosas que no reconoce porque no estaban previstas. Sin embargo, hay algunas cuestiones, hay unos derechos que por ser connaturales con naturales al hombre. ¿Por qué? Porque se entiende que esos derechos, como son connaturales con el hombre, son anteriores a la Constitución y corresponden a un estado de naturaleza del hombre. No son palabritas rimbombantes. Estamos hablando del estado de naturaleza, cómo evoluciona. Y fíjense ustedes que esa cuestión de Rousseau, del hombre en su estado de naturaleza, viaja a través del tiempo y llega al mismo día de hoy.
cuando en el compromiso de Pucón en 2011 se firma en la Carta Iberoamericana para el Buen Gobierno y dicen, mire, si los estados no hacen nada para proveer de manera más o menos equitativa las tecnologías de la informática y de la comunicación, vamos a generar una brecha digital. Ya no va a haber alfabeto, van a haber aquellos que acceden a las herramientas informáticas y aquellos que no. Y va a haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Fíjense ustedes. Si no pudieran acceder a la plataforma, en realidad casi ninguno se conectó, pero si ustedes no pudieran acceder a estas clases, algunos pueden acceder a la educación pública gratuita y otros no. Entonces, bueno, esto de la difusión del conocimiento, de los instrumentos, de los dispositivos electrónicos, que sean accesibles para todos, es un tema no menor, ¿no? Y del cual el Estado se tiene que ocupar. ¿Por qué? Por el estado de naturaleza del hombre. Si somos todos iguales y todos deberíamos acceder al conocimiento, bueno, por supuesto, Milei, esta persona que está en contra, son anarcocapitalistas, anarcoliberales, no sé qué historia, por supuesto, se remontan antes de la modernidad, ¿no? A la era de piedra, parecería. Porque hasta Hobbes, que era más cruel que Rousseau, decía, ojo, que los más fuertes no prevalezcan sobre los más débiles. Hombre, lobo de hombre. Pero bueno, entonces, llegamos a este momento. Es el momento constituyente. Y acá tenemos dos cuestiones para hablar. Una es la teoría del Estado y la otra es la teoría de la Constitución. Pero vamos a ir por la teoría del Estado. Ya la empezamos a mencionar. Entonces decimos que podemos hablar de los orígenes, ¿no? ¿Dónde hunde sus raíces el Estado? Bueno, los hunde en el contractualismo, ¿no? El contractualismo social. Sepan Hobbes y Rousseau, pero también está Locke, Maquiavelo, que también lo anotan algunos para el lado de los contractualistas. Hay un desarrollo bastante extenso en materia contractual. Teoría del Estado. Comenzamos ahora, envío este video y comenzamos con teoría del Estado.